Este, Voy a fijar una posición respecto a las declaraciones que el día de ayer hizo la senadora Dolores Padierna. Con Dolores Padierna, en estos casi 5 años dentro del Senado, me ha unido amistad, cariño, trabajo, respeto y propósitos comunes. Me he sentido en el Senado apoyado por ella y yo siempre he respaldado su trabajo. La considero una senadora capaz, estudiosa y responsable. Ratifico el respeto que siempre le he tenido y le tendré. Hemos hecho nuestras, y hablo ya del grupo, sus posiciones políticas y legislativas. Las posiciones de la senadora la hemos hecho nuestras. Solo por lo reciente, la apoyé para ser constituyente en la Ciudad de México. Trabajo que concluyó hace casi apenas un mes. También la apoyé en su nombramiento de representante del Poder Legislativo en el INE. Funciones por 3 años. Recuerden que en el INE hay representantes del Poder Legislativo. Entonces en el PRD 3 años le corresponde a diputados y 3 años a senadores. Y en esta legislatura le correspondió al Senado y yo la apoyé para hacer eso. Se le ha acogido con un esquema administrativo muy favorable. Por eso y por muchas razones más, me sorprende su comportamiento ya de 2 semanas haciendo declaraciones públicas en mi contra. 2 semanas ya. Sobre las cuales había decidido no contestar nada. Yo no había dado ninguna respuesta, había omitido responder. Solo que sus dichos del día de ayer sobre haberla amenazado no pueden quedar sin respuesta. Es falso lo dicho por la senadora Dolores Padierna, en el sentido de haberla amenazado. Nunca he tenido una conversación con ella en donde la haya yo agredido. Nunca. Las 2 últimas charlas las sostuvimos, una el 3 de marzo, en un ámbito estrictamente privado, en la que estuvimos presentes ambos y el señor René Bejarano, su esposo, a quien considero mi amigo, y no de últimas fechas, de muchos años, Yo tengo una amistad con él cercana. Podemos comer en mi casa, puedo comer o desayunar en la suya. Nos vamos a un restaurante que se llama el restaurante Lincoln a echarnos unos huevos caguash. ¿Sí? Es mi amigo y él lo sabe. Y siempre lo he declarado así. Y la última, el 7 de marzo. El 7 de marzo fue el miércoles 7 de marzo. Algunos de ustedes habrían estado aquí en la puerta cuando estaban llegando senadores. En una reunión con más de 10 senadores. Nunca he tenido una plática donde nos hayamos agredido ella y yo, o yo a ella. Nunca. Por lo que respecta a haber dado de baja a colaboradores de ella, también les digo que es falso, dado que yo ya no ejerzo ninguna función administrativa en el grupo parlamentario. Cuando el Senado reconozca a un nuevo coordinador, será él el que construya un acuerdo con los integrantes del grupo parlamentario para estos fines. Será otra cosa. De manera muy respetuosa considero que la senadora Padierna la están utilizando.
sus palabras sobre misoginia y otras tienen el propósito de victimizarse. Yo expreso mi respeto por ella, pero no voy a seguir callando ante tanta mentira. Es lo que yo les digo esta mañana. ¿Quién está utilizando, senador? Bueno, evidentemente las gentes que no admiten que en el PRD haya una discusión sobre si López Obrador tiene que ser su candidato o no. ¿Sí? Evidentemente son ellos quienes la están utilizando con esos fines. Señor, usted nos ¿Es el dice aliente que de Alejandra Barrón? Yo no, a ver, Dolores Padierna es una senadora muy una política muy experimentada. Viene de ser legisladora, haber ejercido funciones de gobierno en la delegación Cuauhtémoc, dirigente nacional, secretaria general del partido, ¿sí? Yo le veo una ruta mucho más sólida a ella que a Alejandra Barrales, sin duda que sí. Pero creo que ahorita fue una forma de abordar este asunto equivocada. señor de los Si ella hubiera venido a hablar con nosotros, los senadores, a venir a instalarse inmersa en el debate que hubiéramos hecho la mayoría, ella fuera la coordinadora. De manera natural, ella fuera la coordinadora. ¿No lo entienden así también? ¿Sí? O sea, no se vio, o sea, creo que el hecho de que al día siguiente, en la mañana de que el Comité Nacional emitió el acuerdo, se haya dejado presentar como coordinadora y le haya dicho a Alejandra Barrales, no te voy a fallar, ¿sí? Sin que haya venido a hablar primero con todos los senadoras del PRD, eso no debió haber sido así, pues. Ella fuera en este momento la coordinadora natural, ¿sí? Pues yo creo que ella ayer asumió una posición más allá de la prudencia, y entonces yo le tengo mucho respeto, no soy un misógino, amo a las mujeres, a dos las amo y a todas las demás las puedo querer, a mi esposa y a mi hija, ¿sí? Nunca he sido alguien que desdeñe el trabajo de las mujeres. Tengo más mujeres en mi equipo que hombres. Siempre ha sido así, porque las mujeres tienen una posición de mucho más confiabilidad que los hombres. Mucho más, así lo estimo yo. Cuestiones administrativas, organizativas, de elaboración. No me considero un misógino, no lo he sido. Solo que sí, en el PRD subyace un discurso en ese sentido. Pues es que de verdad que yo no tengo preocupación por eso. Tengo que salir a decir y hacer esto, pero haciéndolo en un esquema de respeto a Dolores. Porque tengo que decirlo, porque dicen que el que calla otorga, ¿no? La maledicencia, ¿no? Senador Barbosa tiene que aclarar si efectivamente amenazó o no. Bueno, también se vale, ¿no? Se vale hacer notas, se vale... no sé cómo se dijo. Haber amarillismo, se vale también. Quien no quiera ver que eso es una realidad, pues que se retire a vender tamales, ¿no? ¿Sí? Entonces, de verdad yo ni siquiera estoy preocupado por eso. Sé que la resolución que hoy me van a dictar en la Comisión Jurisdiccional va a ser en mi contra. Lo sé. Y va a ser por unanimidad. Y las gentes de esa Comisión Jurisdiccional, a través de mis abogados, le dicen, yo estoy de acuerdo con el senador, pero ¿qué voy a hacer? Y sé que en el Consejo Nacional pueden sacar el acuerdo que quieran contra mí, de misógino, de esto, porque desafortunadamente eso representa la descomposición del PRD. La vida institucional en el PRD se esfumó. La legalidad se esfumó. Impera la ley de la selva. ¿Está rota su amistad con Dolores Padierna? No. ¿No? Oye, yo estoy seguro que pronto nos vamos a encontrar y vamos a hablar con el mismo cercanía y confianza. De verdad que sí, ¿eh? Ni Dolores ni yo somos personalidades sencillas, ¿eh? Somos complicadas.
pero hemos hecho un gran trabajo. Un gran trabajo. Que me digan qué vicecoordinador tiene el esquema de despliegue político y de respaldo que Dolores. Que me digan. ¿Quién de otros grupos parlamentarios es el personaje como es Dolores? Ganado por ella, pero también respaldado por nosotros. Senador, entonces, ¿por qué la descalifica? No la estoy descalificando. Diciendo que la utilizan. No la estoy Porque, descalificando. Yo supongo que ella Yo es dije, si quieres te vuelvo a leer, con todo respeto, pero digo. usted dijo que la utilizan. Está bien, a ver, Y si así ella lo es quieres, suficientemente si quieres lo entender, hazlo. inteligente, no se deja utilizar. ¿Con qué fines ella tendría que decir? ¿Por qué no me dijo? repite alguien lo que dije? Para que lo Pues, escuche usted. Claudia. Sí, No, dije, no es decir, aquí te lo vuelvo a leer. Dice, Tampoco me trate así. no, Sé pero a ver, déjame exactamente lo que contestar. dijo. Sé Déjame exactamente contestar, lo que dijo. déjame Yo le contestar. estoy diciendo. Entonces te respondo, ¿Por pues. qué ella se dejaría utilizar? No Sí. es una forma de descalificar No. a ella. Qué bueno que me lo preguntas para que cuando lo escribas, se escriba bien. Les digo, yo no la descalifico, aquí he hecho todo tipo de reconocimientos a ella y le pido a Rubén que distribuya esto, que distribuya esto, ¿sí? Yo no la descalifico, la considero capaz, estudiosa, le doy un rango de tener una política estructurada. Yo dije, con todo respeto, considero que la están utilizando, ¿de acuerdo? Así lo dije. ¿Quién No. la utiliza? Bueno, evidentemente dije, los que no admiten que en el PRD se hable de López Obrador como el candidato que hay que apoyar. Así también lo contesté, Clau. Y entonces ella también no es capaz de Sí darse cuenta de eso. No, bueno, sí es ¿O capaz. se deja utilizar? Sí es capaz de todo, ¿de acuerdo? Ya nada más así te contesto. Es capaz de todo y la considero muy capaz y la respaldo en todo. Señor, en sus comentarios nos indica que usted no tiene nada que ver con despidos de personas, porque usted en el grupo no tiene ese poder. Ahora, la senadora Padierna ubica a los despedidos en el Instituto Belisario Domínguez, no en la bancada. Nos especifica bien No cómo es, está no, la circunstancia. no es en el Belisario Domínguez, ahí tiene un error de apreciación la senadora, de información, pues. No es en el Belisario Domínguez. Los colaboradores que dejaron de No que ya están son- desempleados eran de la bancada. Eran del esquema de la coordinación del grupo parlamentario. ¿Y quién los despidió entonces? A ver, yo como coordinador doy de baja todo. Yo no puedo seguir autorizando altas y tendrá que ser un senador el que venga en los siguientes días y podrá dar de alta todo lo anterior, pero ya él, no yo. O sea, sí fue usted, pero... No, no, yo ya no puedo dar de alta nada, ni dejar ¿Quién dio de nada. baja? Yo tengo que dar de baja a todos los esquemas administrativos que dependen del coordinador. Por ley. Eso es, por ley, pues. Eso hizo. Sí, claro, yo di de ¿Cuántas baja. personas dio de baja? Bueno, esa es una cosa que yo no voy a responder, sino tiene que ver con un asunto administrativo y se puede saber, pues. No, pero ley de para transparencia. poder informar, no, No. 20 días después. Así te voy a responder, Juanito. La señora habla de 8... A ver, no sé ni si son 8. Ella, o sea, yo Cuando le yo digo, pedí ella dijo información, ayer 8. me dijeron nada más de 1, ¿eh? Y ya no quiero llegar a ese detalle porque eso es parte de la administración. Oiga, señor, Está todo bien. ¿a dónde va a llegar esta disputa por la coordinación como ayer? No, bueno. Dolores Padierna lo dejó entrever. Y ya es una disputa por la coordinación. Ella Sí. dice, yo soy la coordinadora hasta en tanto este asunto no se resuelva. Mira, a ver, la ruta está clarísima. El Senado va a tener que reconocer a Dolores o a Raúl Morón. La legalidad está del lado de Raúl Morón. Sí, está la mayoría, es algo hasta aritmético. Hasta aritmético. ¿Sí? Entonces, que el Senado decida. Eso es quien tiene que decidir, que el Senado decida. Lo demás es la ruta política, ¿eh? La verdad es la ruta política y cada senador tendrá una decisión. Eso de que yo fui el que alimenté la salida de senadores. A ver, ¿de qué equipo político era Adán Augusto López Hernández? De López Obrador. No, ¿de qué equipo interno? De IDN. ¿De qué equipo político era Rabindranath Salazar? De IDN. ¿De qué equipo político era Lorena Cuellar? Entonces, ¿Y por qué siguen en la bancada? entonces, ¿Por qué siguen en la bancada estos senadores?
si ya no son del partido? Porque no hacer el caso? reglamento del Senado y porque el reglamento del grupo parlamentario lo permite, si hablamos de legalidad. Y porque en el grupo parlamentario se instaló una realidad, que es un grupo de profesionales de la política, senadores de la República, muy diverso, pero todos de izquierda, porque fueron electos, todos provienen de las listas del PRD, en donde el candidato, el PRD participó en una coalición, y donde el candidato fue López Obrador, ¿no? Que fue el responsable de los votos por los cuales se sienten muchos senadores llegaron a hacer esto. Por eso. Pero, senador, no importa lo que diga el CEN. Sí, sí importa, pero Porque tan ayer importa. se dio a conocer una lista de integrantes de la bancada, pero se ignoró la lista que mandó el CEN. ¿Esa no cuenta? Hay dos listas, Claudia. Por eso. La lista que tiene registrado el Senado como integrantes del CEN, que no se dio a conocer, es una información del Senado sobre quiénes son los integrantes del grupo parlamentario. Hay 19. Y después el CEN estima que los senadores que deben ser considerados del grupo son solamente los afiliados. ¿Qué propósito hay? Bueno, el propósito es pensar que van a organizar una elección interna para elegir a un coordinador y que solamente van a estar aquellos que quieran. Claudia, de los 14 que le firmaron a Raúl Morón, 9 son integrantes son afiliados. Perdón, 13 son afiliados. 9 apoyan a Raúl Morón y 4 apoyan a Dolores Padierna. ¿Sí me explico? Sí, eso lo puedo entender. Entonces, pero entonces sigue también un conflicto sí, en cuanto a los integrantes. está bien. O sea, no solamente A ver, ¿quién puede negar no que hay es- un conflicto, Claudia? Bueno, uno de todos los demás Sí, conflictos. claro. Derivados de un partido que está en profunda crisis. ¿Sí? ¿Y usted todavía siente que podría mantenerse en el PRD después de esto? Yo voy a tomar mis decisiones a tiempo. He estado tomando decisiones políticas. Yo renuncié a la coordinación, No me removieron. Me removieron, pero su remoción no fue suficiente. Entonces, si hoy la Comisión Jurisdiccional lo que se esperaría es que le van a suspender o van a ratificar la suspensión de sus derechos. Así es. Y me voy a ir a un JDC. Ujú. Y entonces, ¿cuánto tiempo más va esta indefinición va a asumir desde hoy que no Pero a es ver, militante? ya no, mi indefinición personal, porque eso ya es personal, de estar o no como parte integrante del PRD ya es un asunto personal, no del grupo, no del grupo. Yo seré miembro del Comité Nacional del partido en tanto una autoridad de orden público, como es la Sala Superior del TRIFE, no me diga lo contrario. ¿Estás de acuerdo en eso, verdad? ¿Sí? Entonces yo tomaré una decisión política alrededor de ese asunto. No, usted señalaba que si hubiera hecho las cosas distintas Dolores Padierna desde un principio, ahorita sería la coordinadora natural. Sin embargo, desde un principio usted la desconoció porque usted se mantenía como coordinador. ¿En qué momento se hubiera dado esa transición? Y dos, me gustaría también que nos contestara. Ayer Barrales dijo que iban a hacer una comisión para arreglar el asunto con el Senado. ¿Hay disposición de...? Sí, claro. A ver, la comisión todavía ni termina de instalarse porque anoche el acuerdo que la crea intentó tener contenidos que no fueron parte de lo que se dijo en la reunión del Comité Nacional, y entonces parece que todavía están en eso. Y ahorita está reunida esa comisión y claro que nosotros tenemos disposición de encontrarnos con esa comisión. Y lo dicho por mí en relación a que hubiera sido de manera muy natural ella, es en el sentido, a ver, yo impugné mis derechos, la violación a mis derechos. ¿Me explico? En el JDC de mis derechos. 2 tipos de derechos violados.
el tema de la suspensión de los derechos político-partidarios y el tema de haber sido removido de la coordinación, violentando mi garantía de audiencia y violentando cualquier procedimiento, por cierto, inexistente. Eso es lo que yo hice. Pero las razones para poder haber resuelto eso de manera política entre nosotros hubiera derivado de un acuerdo entre nosotros, ¿sí? Primero un acuerdo entre nosotros y después la parte que tuviera que ver con la formalidad y con las sanciones. Yo no estoy pidiendo la solidaridad de nadie para ser restituido en mis derechos políticos, ¿eh? Es un asunto personal, técnico personal. O sea, no estoy pensando en que, a ver, para que no se siguiera ubicando, si Miguel Barbosa se aferraba a un cargo, es por lo que presenté mi renuncia. ¿Y qué le contesta Barrales hoy? Que dice que usted le causó mucho daño al partido, que nunca promovió la unidad del grupo y sí, de alguna forma, el desmantelamiento del PRD. A ver, yo en el grupo parlamentario he sido un coordinador, fui un coordinador del PRD en el Senado, no de ninguna corriente. Lo que hubieran querido es que yo fuera el coordinador, hubiera sido el coordinador de Nueva Izquierda en el Senado. No, yo no lo fui. Fui del grupo parlamentario del PRD. Y el secreto fue desvincular al grupo parlamentario de la vida interna de las corrientes. Si eso hubiera sido así, pues hace tiempo, hace muchos años me hubieran desconocido, ¿verdad? Me hubieran removido. ¿Me explico? ¿Acaso creen ustedes que yo no sabía que esto iba a llegar después de mis declaraciones? ¿Sí? Pues aquí me lo dijeron. Cuando vinieron me lo dijo Claudia Guerrero, me lo dijeron. Dice, ¿sabes de qué tamaño va a ser la respuesta? Le dije, sí. Aquí nos quedamos platicando después de las conferencias sobre ese tema. O sea, de verdad, Claudia, consciente de esto, ¿sí? Y entonces yo le digo a Alejandra Barrales, primero que las y los senadores del grupo parlamentario son políticos hechos, formados. Díganme ustedes si yo induje a Adán Augusto López Hernández, tabasqueño, López Obradorista de origen, pensar en que cuando López Obrador formó su partido tenía que quedarse o tenía que irse. Díganme ustedes si Rabindranath Salazar, morelense, de IDN, López Obradorista, cuando Andrés Manuel López Obrador formó su partido, ¿me explico? Yo tuve que inducirlo para irse con López Obrador. Díganme ustedes si Mario Delgado, gente vinculada a Marcelo Ebrard, que se sintió atacado como equipo por el PRD, yo fui el que lo induje a irse al PRD, a Morena. Cada senador ha tenido sus razones. Alejandra Barrales, sí, yo le hablé en su momento de la condición que Graco impone a todo el PRD, incluyendo a Fidel de Médicis. Y dígame si ha hecho algo o no ella para resolver ese esquema de sometimiento del PRD que hace Graco. Dígame si en Tlaxcala yo tuve que decirle a Lorena Cuellar y poderle explicar, ella no era el presidente, era Basabe, pero ella vio el postelectoral, cuando ella se siente vendida por una corriente del PRD en su campaña gobernadora. Que me digan si yo tuve que decirle a Zoé Robledo que se fuera a Morena, que me digan cuando el PRD en Chiapas está entregado a Manuel Velasco. Todo eso Zoé Robledo se lo dijo a Barrales. Y ella ha sido incapaz, sino lo que ella ha hecho es transitar como presidenta, pero no ha generado ninguna transformación del partido. ¿Qué? ¿No tengo que decirlo? ¿No tengo que opinarlo? No tengo, pues, o sea, dígame si no tengo el derecho de opinar, de responder así, de hablar así. Yo sí, ¿Sí? ya lo he dicho. Ahora, déjame, era más grande tu pregunta, ¿eh? Entonces, yo lo que le dije, yo lo que te digo, a ver, quienes han hecho daño al PRD fueron los que le llevaron a esta condición.
que hoy tiene, de un partido al que la sociedad ya no lo ve como un partido de oposición real. Quienes lo quieren llevar a ser aliado del PAN en el 2018 para parar a López Obrador, quienes lo quieren llevar a tener un candidatito de pocos puntos para quitárselos a López Obrador, quienes no quieren asumir el papel de la izquierda que tiene que jugar en el 2018, ellos son. Yo no necesito, el debate del PRD, si se apoya a López Obrador o no, y el trasiego de la base militante del PRD a Morena, o sin estar en Morena, a apoyar a López Obrador, es un asunto, no es un asunto nuevo, es un asunto de años. Hoy, con mis declaraciones y con la enganchadera que se hicieron, gracias a cómo se vio en los medios de información, el escandalote, y que siguen haciéndolo, ¿me explico? ¿Sí me explico? Ahí está, detonó un debate. Qué bueno que detonó el debate. Es lo que hizo, detonar el debate. Es lo que provocó el enganchamiento. Detonar el debate. Eso es lo que te respondo, Víctor. Pero faltaba algo de ti. Sí. No, él, Iván. Nada más, no sé que ya lo he repetido, pero los políticos siempre dan sorpresas, así que, así como citó el caso de sus compañeros legisladores que se fueron, eran los obradoristas, se fueron a Morena, usted definitivamente no contemplaría nada si siguen con la suspensión de sus derechos o incluso llegan a algo. No, bueno, esa situación no la tengo prevista en este momento. A pesar de haber sido invitado por el propio Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, ¿sí? Y a pesar de que en Puebla ya la dirección de Morena me dio la bienvenida, pero yo estoy en el PRD, punto. ¿Sí? Quiero decirles una cosa, yo estoy en el lugar donde los que me corrieron, algunos quisieran estar. José, ¿quieres preguntar? Sí, de hecho, se hablaba de una desbandada cuando López Obrador se sale y integra a Morena, y no sucedió así, tan masivo, ¿no? Sí, mira, los dirigentes son unos y la base social es otra. La base social es la que ve a un partido político como instrumento de transformación o no, o una organización política que le satisface cómo hace política, cómo sus planteamientos, cómo ejercería o ha ejercido el poder público, ¿sí? Eso es lo que pasó. O sea, el PRD para mí tiene que transformarse. Va a ir a un proceso electoral interno, Claudia, tú lo sabes, en agosto. Se van a despedazar con un padrón que se ha ido inflando desde los gobiernos estatales. ¿Por qué no para eso Alejandra Barrales? A ver, yo la invito a aquella que se preocupa por la unidad del partido, que pare la alteración del padrón de militantes desde los gobiernos estatales. Te doy casos concretos, pues. Casos concretos de gobernadores que tienen a su cargo el inflamiento del padrón. Que lo pare, Alejandra. Ella sabe. De ese tema yo sí lo hablé muchas veces con ella. Yo sí lo hablé. ¿Me explico? Entonces, yo sí creo que el PRD tiene que transformarse si es que quiere volver a tener expectativas de partido político alternativa. Se ha visto como una alternativa. Transformarse y reconstituirse en un mediano plazo que es 2018 y en un largo plazo que es 2024. Si el PRD no tiene condiciones de competir de manera real por la presidencia de la República, pues que se asuma, pero que recupere la limpieza. Y eso depende de la dirección nacional. Que recupere la vida institucional, que recupere la legalidad, que recupere todo eso. Que recupere todo eso. ¿Y usted contribuyó en apoyar la vida institucional y la legalidad? Sí. Si nunca me desapegué de ella. Pero al no reconocer lo que dictaba el A ver, CEN. yo tengo derecho a impugnar. El CEN violó mis garantías, Claudia. Yo ya me he cansado de explicarlo y ya, bueno, si ya no lo quiere alguien asumir, pues que no lo asuma.
si tú lees el estatuto, dice que el Comité Nacional puede remover a un coordinador, ¿sí?, siempre concediéndole la garantía de audiencia. Yo aquí he contado esa historia 20 veces y hemos leído en voz alta el artículo, ¿sí?, y observando los procedimientos. Así es que yo impugné en mi derecho de impugnar. El Senado, cuando presenté mi impugnación, dijo, a ver, que se detenga hasta revisar la legalidad del procedimiento, no irse al fondo. Y para no seguir metiendo este problema de disputa, yo a la semana renuncié. ¿Ya? Después el CEN eligió a un coordinador por una enorme mayoría. 4 son más que 14, ¿no? Perdón, 14 son más que 4. Y puede ser que esos 14 se sumen más. Oiga, senador, fíjese que dice que es tan amigo de Bejarano. Al principio del año Bejarano dio una conferencia de prensa y habló de un movimiento nacional. Y se le preguntó si en ese movimiento iba a apoyar a López Obrador, dijo que sí. ¿Usted se sumaría a esta afinidad? No, pero a ver, ¿por qué me tratan así? Coincide, ¿no? No, bueno, la amistad tiene que ver con temas de aprecio personal. Y yo fui en un tiempo de la Comisión Política del PRD, en el mismo tiempo que fue René. Y cultivamos una amistad y la seguimos cultivando. Pero de ahí a que yo forme parte de su estrategia, no, la respeto. La respeto. Ellos siempre promovieron un tema de casi triple militancia. El tema de PRD, militancia al PRD. El tema de militancia al Movimiento Nacional por la Esperanza y el tema de militancia en Morena. Fidel Calderón, el diputado Fidel Calderón, ¿no fue el que organizó el evento de apoyo a López Obrador en Morelia recientemente? ¿De qué equipo político es, Claudia? Tú que estás en diputados. ¿De qué equipo político es? De IDN. ¿No es así? Digo, a ustedes saben las tripas de todo, ¿eh? Las tripas de todo. Sí, pero en IDN lo que pasó es que había mucho López Obradorista que al irse Andrés Manuel. Sí, estando en IDN. Se quedaron entre sí, por eso. la corriente del PRD y Andrés. Así es. Y por eso muchos se han ido con Andrés. No, y muchos están en IDN y están con Andrés. Y es una realidad que está instalada en todas las corrientes del PRD. Porque las corrientes, ¿saben con qué se quedaron? Solo con su burocracia. La base militante está del otro lado. ¿Te dan todas las preguntas? Un asunto más, señor, por favor. Salude a Claudia Flores. Oiga, Los Pinos, el secretario de Gobernación, intervienen en la situación que le ocurrió al licenciado López Obrador en Estados Unidos con el asunto de los 43 normalistas desaparecidos y su revire del licenciado López Obrador, que dice que eso se lo reclamen al presidente y a las Fuerzas Armadas, y ayer hubo un desfile de defensores de las Fuerzas Armadas, que cómo es posible que quiera ser comandante de las Fuerzas Armadas una persona que inculpa sin pruebas al ejército. Bueno, yo te diría que el tema de los 43 es un hecho lamentable que se instaló como un hecho de impunidad en lo que es la realidad mexicana. Un hecho en el cual intervienen evidentemente la policía municipal de Iguala y ¿cómo se llama el pueblo de junto? Cocula. Pero el involucramiento de la policía estatal y el involucramiento negligente, omisivo de parte del ejército, ahí ha quedado sin determinación. Recuerda que es parte del trabajo de los expertos que vinieron y que dejaron conclusiones, pero no se les permitió asumir posiciones de investigación, porque la verdad tampoco se podía, porque no son autoridad en la realidad mexicana. Entonces yo así entiendo lo que expresó el licenciado López Obrador, ¿sí? Lo otro es, sin duda, todo es político, todo es estrategia política. Usar inclusive al ejército y a la marina
como parte de la estrategia para descalificar a López Obrador. Así lo veo yo, ¿eh? O sea, el Estado mexicano sí va a tener pendiente para siempre la percepción que en el caso de los 43 nunca se castigó a los verdaderos responsables. Los descalificadores de López Obrador utilizan a las Fuerzas Armadas. Digamos que ese esquema de las Fuerzas Armadas, que son para mí respetables, yo tengo hasta una amistad personal con el general secretario Salvador Cienfuegos y con el almirante secretario Francisco Vidal Soberón, personal. Entonces, pero hay que ver cómo son las cosas. O sea, nunca hasta hoy no se ha esclarecido y va a quedar como un hecho pendiente para otro momento de la realidad política mexicana. Porque ese hecho inclusive va a estar pendiente. Recuerden lo que pasó en el 68, ¿no? Por el 68. Y esta vez hay muchos señalamientos en el cuartel de Iguala y eso. Los conocemos todos, ¿no? Eso no involucra de manera total al ejército, pero a ver, nunca quedó claro el papel que jugó el cuartel ese en Iguala, ni el papel de la policía estatal. Se limitaron a procesar a policías municipales, ¿verdad? Al encargado de seguridad pública de Iguala y no sé si de Cocula, pero de Iguala sí, y a los delincuentes, a los integrantes de las bandas delincuenciales. Para el secretario de la Defensa, el cuartel no tuvo que ver en el caso. Bueno, fue pública la posición, fue pública la posición, o sea, fue pública la posición del ejército de no dejar que, por ejemplo, el grupo de expertos, como se llamó, no tuvieran acceso a interrogar a los militares. Y puedo yo hasta entenderlo, porque los expertos no tenían función de autoridad, ¿sí? Venían ellos a revisar las actuaciones, no a hacer investigaciones por propia cuenta y que tuvieron la fuerza de una prueba legal. Episodios por aclarar en el futuro, señor. Sí, yo creo que sí. Cualquier gobierno que llegue, se quedara el PRI, llegara el PAN o llegue López Obrador, van a ser temas que van a resurgir. Muchas gracias. Se le agradece, señor. Juanillo.